Bien, en el video pasado habíamos visto lo que es el examen físico de la embarazada y habíamos quedado en la estática fetal. Para recordarle, la estática fetal es el estudio de las relaciones intrínsecas y extrínsecas que podemos ver acá. Las relaciones intrínsecas son las relaciones que presenta el feto con sus diferentes partes fetales. La actitud fetal está dada por la flexión. ¿Cuál es el objetivo? Que el feto esté flexionado, justamente el ocupar el menor espacio posible dentro del útero. La actitud fetal, la flexión, lo logra gracias a que el mentón toma contacto con el esternón, los brazos sobre los antebrazos, y estos se encuentran entrecruzados por delante del tórax, las piernas sobre los muslos y estos entrecruzados por delante del abdomen, como observamos en la figura. Entonces, en una presentación flexionada, como en este caso, si acá está la fontanela mayor o anterior y esta es la fontanela posterior o menor, el centro de la pelvis corresponde, ¿sí?, a la fontanela posterior. De esa manera, cuando realizamos el tacto vaginal y tocamos la fontanela posterior o menor, significa que la presentación está deflexionada, porque si en ese caso que toquemos o tactemos la fontanela anterior, sería una presentación deflexionada de frente o de cara. Las relaciones extrínsecas, habíamos dicho, las relaciones que tenía las diferentes partes del feto con el sector materno, llámese el útero o el estrecho superior, y está dada por lo que se denomina posición, situación y presentación. Acá en la figura vemos actitud. Recuerden que la actitud del feto en el interior del útero es de flexión, y las relaciones extrínsecas está dada por la posición, situación y presentación. Para realizar la evaluación de esas relaciones extrínsecas, lo que se realiza son las maniobras de Leopold. Son 4 las maniobras de Leopold. La primera maniobra sirve para localizar el fondo uterino. Recuerden que el fondo uterino es la porción terminal del útero. La segunda maniobra para diagnosticar la posición y la situación. La tercera maniobra para el diagnóstico de la presentación fetal. Y la cuarta maniobra es una maniobra que nos sirve para diagnosticar el grado de encaje. Vamos a hablar un poco de las generalidades de las maniobras de Leopold antes de continuar. Las maniobras de Leopold se comienzan a realizar a partir de las 20-22 semanas. ¿Por qué no antes? Porque recuerden que hasta la semana 12 el útero es un órgano intrapélvico, es decir, está ubicado dentro de la pelvis, por lo tanto no se puede palpar, y a partir de las 12 o 13 semanas se convierte en un órgano abdominal, pudiéndose palpar ligeramente por encima de la sínfisis del pubis. Entonces, más o menos a las 20-22 semanas el útero se va a encontrar a nivel del ombligo. La primera maniobra es la única que se puede hacer a partir de las 20-22 semanas, cuando el útero está a nivel del ombligo. Es decir, esta maniobra fundamentalmente nos sirve sobre todo en aquellas embarazadas que desconocen la fecha de la última menstruación. Entonces, a través de la palpación y la localización del fondo uterino podemos tener una idea aproximada de la edad gestacional. Las 3 restantes, es decir, las 3 maniobras restantes se realizan a partir de las 28 semanas, en donde las partes fetales se pueden palpar sin ningún tipo de dificultad, y de esa manera vamos a diagnosticar la posición, la presentación y el grado de encaje. Cuando realizamos las maniobras de Leopold, el examinador siempre se debe colocar del lado derecho de la embarazada. Las maniobras son bimanuales, es decir, utilizamos las dos manos, podemos utilizar las palmas de las manos o los bordes cubitales. La única maniobra de Leopold que es unimanual es la tercera maniobra de Leopold.
En las tres primeras maniobras, el examinador de frente a la embarazada. En cambio, la cuarta maniobra, que es para el diagnóstico de grado de encaje, es de espalda a la embarazada. Otro punto importante que tenemos que tener presente es, antes de realizar las maniobras de Leopold, la mujer tiene que evacuar la vejiga, tiene que adoptar una posición en el decúbito dorsal, y es importante la temperatura de nuestras manos. Si estamos en época de frío, es conveniente primero calentarse, ¿sí? Y las maniobras se hacen a mano llena. No se debe hacer con las puntas de los dedos, porque tanto las manos frías como las puntas de los dedos lo que pueden estimular a que el útero comience con contracciones, porque recuerden que el útero durante el embarazo es un órgano hiperreactivo, por lo tanto puede reaccionar frente al frío con contracciones uterinas, y eso no queremos nosotros. Bien, ahora que ya vimos la generalidad de las maniobras de Leopold, vamos a definir lo que es la situación. Y son términos importantes que tiene que comenzar a fijarlos bien en su memoria. La situación es la relación que existe entre el eje longitudinal del feto y el eje longitudinal de la madre. Cuando hablamos del eje longitudinal, nos referimos al eje que constituye la columna vertebral del feto en relación con la columna vertebral de la madre. Entonces, de acuerdo a esto, las situaciones pueden ser normalmente la situación longitudinal, cuando ambos ejes, tanto el fetal como el materno, están perpendicular. La situación puede ser transversa, como vemos en este caso, o puede ser oblicua cuando forma un ángulo de 45 grados, es decir, la presentación está orientada hacia una fosa ilíaca. Habíamos dicho entonces que la situación era la relación de los ejes. Normalmente un feto de término tiene una situación longitudinal. La situación transversa en un embarazo de término es una indicación absoluta de cesárea. Y una situación oblicua, uno de los factores que pueden provocar este tipo de situaciones cuando hay una placenta de inserción baja o placenta previa. La posición, ¿sí? La posición fetal es la relación que existe entre el dorso fetal y la hemipelvis o el hemiabdomen materno, derecho o izquierdo. Es decir, que se admiten dos tipos de posiciones: la posición derecha y la posición izquierda. Entonces, la relación que existe entre el dorso del feto, en este caso, se encuentra del lado derecho. Si lo dividimos al útero en dos partes, esta sería la parte derecha y esta la parte izquierda. Entonces, esta relación del dorso sería hacia el lado derecho. En esta figura se ve del lado izquierdo, es decir, que el dorso fetal está relacionado con el hemiútero izquierdo. En términos de frecuencia, podemos decir que la posición izquierda es más frecuente en un embarazo de término, porque existen diámetros. Cuando veamos pelvis, van a ver que el diámetro oblicuo izquierdo es mayor longitud, mide medio centímetro más que el derecho. Por eso es que la posición tiene una mayor tendencia el feto a ubicarse del lado izquierdo. La presentación es la parte o el polo fetal que toma contacto con el estrecho superior, y es lo bastante voluminoso como para desencadenar un mecanismo de parto por sí mismo. Entonces, la presentación es el polo fetal que ocupa el estrecho superior. Cuando ese polo fetal que ocupa el estrecho superior es la cabeza, se denomina presentación cefálica. Cuando el polo que ocupa el estrecho superior son las nalgas, se denomina presentación podálica o presentación pelviana, la cual puede ser a su vez presentaciones pelvianas completas, como en este caso, o presentaciones pelvianas incompletas.
Bien, para diagnosticar habíamos dicho las relaciones extrínsecas, la posición, la situación y la presentación, lo vamos a realizar a través de las maniobras de Leopold, que dijimos anteriormente eran 4. La primera maniobra es una maniobra unimanual, ¿sí? La parte de la mano que vamos a utilizar son los bordes cubitales ubicados sobre el fondo uterino. Esta maniobra sirve para ubicar cuál es el polo fetal que ocupa el fondo uterino, que normalmente debe ser la nalga, es decir, la cola del bebé, y fundamentalmente nos sirve para diagnosticar la edad gestacional. Entonces, de acuerdo a la ubicación del fondo uterino y teniendo como punto de referencia el borde superior de la sínfisis del pubis, el ombligo y la apéndice sifoide, tenemos punto de referencia para tener una idea aproximada de la edad gestacional. Cuando el fondo del útero, vamos a ver si está en la próxima, no. Cuando el fondo del útero se encuentra ligeramente por debajo del apéndice sifoide, 2 deditos por debajo, eso hace referencia que es un embarazo de término. Cuando se encuentra el fondo del útero entre el apéndice sifoide y el ombligo, es decir, la línea media, corresponde a un embarazo de 7 meses, a nivel del ombligo corresponde a un embarazo de 5 meses, y entre el ombligo y la sínfisis del pubis, esa línea media, si se encuentra acá el fondo del útero, estamos frente a un embarazo de aproximadamente 3 meses. Entonces es importante que tengan presente que la maniobra de Leopold, la primera, sirve para el diagnóstico de la edad gestacional. La segunda maniobra de Leopold también es una maniobra bimanual. En este caso la parte de las manos que vamos a utilizar son las palmas, es decir, las manos llenas. Lo que vamos a hacer es recorrer el lado derecho del útero y el lado izquierdo, tratando de buscar el dorso fetal. Entonces esta maniobra, como vemos acá, sirve para el diagnóstico de la posición y de la situación. Recuerden que la posición era la relación que tenía el dorso fetal con la parte izquierda o derecha, y la situación era la relación de los ejes. Entonces, normalmente en un embarazo de término, la situación habíamos dicho que era longitudinal y la posición podría ser izquierda o derecha. La tercera maniobra de Leopold es una maniobra unimanual. Entonces, la parte de las manos que vamos a utilizar en esta maniobra es por un lado el pulgar y por el otro lado el resto de los dedos, formando un arco. Entonces con este arco lo que vamos a ubicar es la presentación. Entonces de esa manera vamos a colocar la mano a nivel de la sínfisis del pubis, tratando de ubicar la presentación. Si yo toco un polo duro, que pelotea significa que yo hago este movimiento con la mano y la cabeza hace esto, choca, pelotea. Tiene bordes regulares, disculpe, es de bordes lisos. Se dice que la presentación es cefálica. En cambio, si yo toco un polo voluminoso, de bordes irregulares, blando y que no pelotea, la presentación es podálica. Entonces la tercera maniobra de Leopold, recuerde que es una maniobra unimanual. Ubicamos de esta manera la mano a nivel de la sínfisis del pubis. Bueno, acá vemos la tercera maniobra. Esta mano no tiene que ir ahí, solamente en la mano, esta mano, porque es una maniobra unimanual, ubicando la presentación. Y la cuarta maniobra de Leopold sirve para determinar el grado de encaje. Habíamos dicho que la cuarta maniobra es de espalda, ¿sí?, a la embarazada. Entonces la parte de la mano que vamos a utilizar son los bordes cubitales, que vamos a ubicarlo entre la sínfisis del pubis, ¿sí?, y la presentación. Si nosotros logramos ingresar con los bordes cubitales entre la presentación y el pubis, significa que la presentación está móvil.
En cambio, cuando nosotros chocamos con la presentación, significa que la presentación ya ingresó al estrecho superior, por lo tanto, la misma se encuentra encajada. Se pueden presentar 4 grados de encaje, eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos pelvis femenina, y que corresponde a los planos de Hodge, que se lo evalúa a través del tacto vaginal. Acá vemos la manera correcta, ve acá está de espalda a la embarazada y utiliza los bordes cubitales para ubicar el grado de encaje. Bien, continuando con la exploración obstétrica, también tenemos como actividad la medición de la altura uterina. Después de la maniobra de Leopold se debe realizar el control de la altura uterina y que tiene como objetivo la valoración del crecimiento y el bienestar fetal. Tiene una técnica que es colocar el cero de la cinta a nivel del borde superior de la sínfisis del pubis y trasladando la cinta hasta el fondo del útero. Eso se debe realizar cada vez que la mujer acude al control prenatal y, como le decía, se valora el crecimiento fetal. Acá vemos lo que veíamos con la primera maniobra de Leopold, si se encontraba el útero al nivel entre el ombligo y el pubis, corresponde a un embarazo de 16 semanas, a nivel del ombligo 26 semanas, 32 semanas, 7 meses y ligeramente por debajo del apéndice hifoide un embarazo de 40 semanas. Entonces eso es importante que tenga presente, sobre todo la técnica. La paciente tiene que estar en el decúbito dorsal, tiene que previamente evacuar la vejiga, las manos hacia los lados, colocamos el cero de la cinta y recorremos buscando con estos bordes cubitales el fondo uterino. Acá vemos la figura, cero de la cinta, bordes cubitales, localización, del fondo uterino, más o menos por la altura uterina. Acá correspondería a un embarazo de 32 semanas. Es importante que tras la medición de la altura uterina se percentile, es decir, se traslade los valores encontrados en una tabla. Esa tabla presenta los percentiles, que son el 90 y el 10. Todo lo que se encuentra entre el percentil 90 y 10 nos indica que el crecimiento es adecuado, acorde para la edad gestacional. Entonces acá tenemos un eje vertical donde está la altura uterina en centímetros, hasta 35 centímetros, y en esta línea horizontal está la edad gestacional en semana. Entonces acá tenemos un ejemplo. Si la gestación es de 31 semanas y medía 27 centímetros, lo que tenemos que hacer es unir esos dos puntos y ubicarla. Lo que está entre el percentil 90 y 10 indica que el crecimiento es acorde para la edad gestacional, y eso es una expresión de bienestar fetal. Cuando el crecimiento del feto se encuentra por debajo del percentil 10, se pueden efectuar diagnósticos presuntivos, por ejemplo oligoamnio, es decir, hay una disminución del líquido amniótico, es por eso que tiene un menor tamaño. Podemos diagnosticar que sea un retardo del crecimiento intrauterino, significa que el crecimiento del feto no es acorde a la edad gestacional, puede deberse a que el peso fetal es bajo o que haya una muerte fetal, o también puede ser un error en el cálculo de las fechas de la última menstruación. Por el contrario, si al percentilar se encuentra por arriba del 90, no puede estar indicando que es un feto grande o macrosómico, que hay un exceso de líquido amniótico polidramio, o puede deberse a un embarazo gemelar. Y cuando hablo de diagnóstico presuntivo, es decir, yo estoy presumiendo que pueden ser esas situaciones, por lo tanto, para confirmarlo tengo que utilizar métodos paraclínicos, por ejemplo, la ecografía de biometría, que me va a confirmar o me va a descartar el diagnóstico. Otra actividad dentro de la exploración obstétrica tenemos la ocultación de los latidos cardíacos fetales, que junto con la medición de la altura uterina,
el control de los movimientos fetales, sirven para valorar el bienestar fetal. Acá podemos ver, acá la obstétrica controlando los latidos cardíacos fetales utilizando el estetoscopio de Pinar, y en esta figura el control de los latidos, pero utilizando un detector de latidos por efecto Doppler. ¿Qué es importante al realizar el control de los latidos cardíacos fetales? Bueno, las maniobras de Leopold son fundamentales, porque en base a la posición del feto y a la presentación se puede ubicar el foco de máxima ocultación, ¿sí? Es decir, la parte del feto que se encuentra cercana al corazón y que corresponde al hombro anterior. Entonces, si yo al realizar las maniobras, en este caso la posición es izquierda, ¿sí? La presentación es cefálica, entonces realizo una división imaginaria a nivel del ombligo en 4 cuadrantes, 2 cuadrantes inferiores y 2 cuadrantes superiores. Entonces, si la posición es izquierda, la presentación cefálica, el hombro anterior se encuentra en el cuadrante inferior izquierdo. Entonces, ahí vamos a colocar el detector de latido para el control de la frecuencia cardíaca fetal. En este caso, vemos que si bien la posición es izquierda, la presentación es podálica. Por lo tanto, el foco de máxima ocultación se encuentra en el cuadrante superior izquierdo. En el caso de una situación transversa, el foco de máxima ocultación se va a encontrar a nivel del ombligo. Entonces, miren la importancia que tiene el controlar a través de las maniobras de Leopold para localizar el foco de máxima ocultación. Bien, ¿qué vamos a controlar en cuanto a los latidos cardíacos fetales? Son 3 características: la frecuencia hace referencia al número de latidos en un minuto. La frecuencia normal en un feto es de 120 a 160, promedio 140, a la que denominamos esa frecuencia como eucardia. Por debajo de los 120 representa una bradicardia fetal, y por encima de los 160 latidos por minuto una taquicardia fetal. Ambos casos, tanto la bradicardia como la taquicardia, es una expresión de una hipoxia fetal y representan un signo de sufrimiento fetal. El ritmo es otra de las características, que es el espacio entre un latido y el que le sigue. En las características normales sería que el ritmo sea regular. Y por último, el timbre, el sonido, la nitidez que escuchamos esos latidos, debe ser nítido, es similar al galope de un caballo. Bueno, con esto damos por terminado el tema 2. Como verán, es bastante extenso. Espero que les sirva, y bueno, cualquier duda estamos para evacuarla. Gracias.